Hay algo que casi todos soñamos alguna vez: tener nuestra casa propia. Buscamos precios, ubicación, orientación al sol. Preguntamos si hay humedad, si el techo filtra, si los caños funcionan, pero casi nadie pregunta lo más importante: ¿quién vivió ahí antes? Comprar una casa puede ser más simple de lo que creemos. Firmas papeles, entregás dinero, recibís llaves y listo. O eso pensamos. Pero las casas no son solo paredes, son memoria, son emociones acumuladas, son historias que no siempre terminan cuando alguien se va o cuando alguien muere. Porque a veces el antiguo dueño no se fue del todo. No porque quiera asustarte, no porque sea maligno, sino porque su energía quedó anclada. Hay casas donde el ambiente cambia sin razón, donde ciertas habitaciones pesan más que otras, donde el silencio no es silencio, es presencia. Y la pregunta no es si hay algo, la pregunta es: ¿esa casa te pertenece a vos o todavía le pertenece a alguien más? Hoy vamos a hablar de posesiones de casas por antiguos propietarios, de señales que muchos ignoran y de cómo saber si estás compartiendo tu hogar con la historia o con algo que no quieres soltarlo. Soy Gitana Luca. Hannah y Martín no soñaban con una mansión. Después de 12 años de alquiler, mudanzas, aumentos y trabajos dobles, lo único que querían era algo propio. Una casa chica, con buena luz, un patio mínimo, donde poner 2 macetas y una parrilla vieja heredada del padre de Martín. La encontraron en un barrio tranquilo. Fachada sencilla, paredes claras, ventanas amplias. No era moderna, pero estaba bien cuidada. Demasiado cuidada para haber estado vacía casi un año. El agente inmobiliario explicó que el antiguo propietario había fallecido y que los hijos que vivían en otra provincia decidieron venderla muy rápido. Todo en regla, papeles al día, sin deudas. La primera noche que durmieron allí, Hannah dijo algo casi en broma: se siente como si alguien todavía viviera acá. Martín se rió. Era el eco, el cambio de rutina, la costumbre del departamento anterior. Los primeros días fueron normales. Pintaron una pared, cambiaron una lámpara, movieron muebles. La casa respondía con esa sensación típica de lugar recién habitado. Sonidos nuevos, maderas que crujen, caños que se van acomodando. Hasta que empezaron los pequeños detalles. La alacena de la cocina amanecía apenas entreabierta. Hannah estaba segura de haberla cerrado. Martín pensó que las bisagras estaban flojas. Una mañana encontraron la radio del comedor encendida, no fuerte, apenas un murmullo de estática. Ninguno de los dos la había usado aún. Lo inquietante no era el hecho aislado, era la persistencia. El sillón del living, que habían colocado frente a la ventana, aparecía levemente girado hacia la puerta del pasillo cada vez que regresaban del trabajo. No mucho, lo suficiente para notar que no estaba todo igual. Hannah comenzó a sentir algo más difícil de explicar. No era miedo ni era incomodidad, como si alguien evaluara cada modificación que hacían. Un sábado decidieron ordenar el altillo. Entre cajas olvidadas encontraron una carpeta con documentos viejos, recibos, planos, cartas. El nombre del antiguo dueño aparecía repetido: Ernesto Villalba. Había notas escritas a mano sobre arreglos que él mismo hacía, dibujos de cómo quería ampliar la cocina, comentarios sobre el jardín que nunca llegó a terminar. No parecía ser un hombre oscuro, al contrario, se notaba meticuloso, apegado mucho a la casa. Esa noche, Hannah soñó con un hombre sentado en el sillón. No hacía nada, solo miraba la pared donde ahora colgaba su cuadro favorito. Al despertar, el cuadro estaba torcido, no caído, torcido. Martín comenzó a molestarse, pensaba que Hannah estaba sugestionada, pero una tarde, mientras trabajaba desde la casa, escuchó pasos en el pasillo, claros, lentos. Salió del escritorio esperando ver a su esposa. La casa estaba vacía. Lo que terminó de romper la negación fue el episodio del comedor. Habían invitado a cenar a unos amigos. Risas, vinos, anécdotas. En medio de la charla, una de las invitadas comentó: «Qué raro, siento como si alguien más estuviera en la mesa». El comentario quedó flotando. Nadie lo celebró. Esa noche, al levantar los platos, Hannah encontró una silla apenas separada de la mesa, como si alguien se hubiese levantado hace un instante. Empezaron a investigar.
Una vecina mayor les confirmó que Ernesto había vivido solo allí más de 40 años, que rechazó ofertas de ventas durante décadas, que incluso enfermó. Insistía en morir en su casa y murió allí, en el dormitorio que ahora ocupaban ellos. La sensación cambió, ya no era sonidos ni objetos movidos, era territorio. Martín intentó redecorar el living por completo, como si imponer una nueva identidad fuera suficiente. Esa misma noche, la luz del comedor comenzó a parpadear hasta fundirse. Al día siguiente, la radio volvió a encenderse sola. Esta vez, una frecuencia donde solo se escuchaba una voz lejana y distorsionada. Hannah entendió algo que Martín tardó más en aceptar. No era una presencia agresiva, era una resistencia. La casa no estaba vacía cuando la compraron. Legalmente sí, energéticamente no. Una madrugada, Hannah se levantó al baño y lo vio. No con nitidez, no como una aparición de película, una silueta sentada en el sillón, apenas más oscura que la sombra del cuarto. No se movía. Parecía esperar. Al día siguiente, sin decirle nada a Martín, dejó sobre la mesa del comedor una hoja escrita a mano. Gracias por cuidarla. Ahora es nuestra. Podés descansar. Esa noche, la radio no se encendió. La alacena permaneció cerrada. El sillón no se movió, pero la casa se sintió distinta, no más liviana, más compartida. Y la pregunta no fue si Ernesto se había ido, sino si había aceptado que ya no era el único dueño. Porque algunas casas no se venden del todo, solo cambian de habitantes. Marta nunca fue impulsiva. Cuando murió su abuela, la herencia no fue una sorpresa sentimental, sino un trámite largo, dividido entre 2 nietos. No era una fortuna escandalosa, pero era suficientemente para cambiar el eje de una vida. Mientras su hermano pensaba en invertir, Marta pensó en estabilidad. Para ella, la tranquilidad no estaba en los viajes ni en los lujos. Estaba en tener un techo propio, paredes que no dependieran de un contrato ajeno. Encontró una casa pequeña, de una sola planta, con rejas antiguas y un jardín angosto al frente. No era moderna, pero tenía algo sólido, algo definitivo. La compró sin dudar demasiado. Le sobró dinero. Su padre, orgulloso, le insistió en que se tomara unas vacaciones antes de mudarse. La casa la vamos dejando lista, le dijo. Pintamos, arreglamos lo básico, así cuando vuelvas entrás y ya es tuya. Marta aceptó. Viajó a Punta del Este por primera vez en su vida. Caminó por la Rambla. Se permitió comer en restaurantes frente al mar y sintió cómo por primera vez en años el esfuerzo había valido la pena. Mientras tanto, su padre trabajaba en la casa. Cambió enchufes, lijó puertas, pintó el dormitorio principal. Le llamó la atención que los muebles del antiguo propietario aún estuvieran allí. El contrato estipulaba que se retirarían, pero la inmobiliaria explicó que los herederos no habían terminado de organizar el traslado. Después lo vienen a buscar, le dijeron. El dueño anterior se llamaba Ricardo Funes. Había vivido solo más de 20 años allí. Cuando Marta regresó, la casa olía a pintura fresca y madera limpia. Su padre había hecho un trabajo impecable. Sin embargo, algo no encajaba. El dormitorio principal había una marca más clara en la pared, como si un cuadro grande hubiese estado colgado allí durante décadas. La pintura nueva no lograba cubrir del todo esa silueta. Eso lo saco mañana con otra mano, le aseguró su padre, pero al día siguiente la mancha no solo seguía allí, parecía más definida. Marta no dijo nada. Las primeras noches fueron tranquilas, demasiado tranquilas. La casa no hacía ruidos de asentamiento ni crujidos típicos. El silencio era compacto. La tercera noche ocurrió lo primero. Marta dejó su cartera sobre la mesa del comedor. A la mañana siguiente estaba apoyada en el piso, junto a la puerta de entrada. No tirada, solo apoyada. Pensó en su padre, que tenía copia de la llave, pero él juró no haber pasado. 2 días después, encontró la ventana del dormitorio abierta. No había vientos esa noche. Recordaba perfectamente haberla cerrado porque la temperatura había bajado mucho. Lo que comenzó como detalle aislado empezó a formar un patrón. Los muebles viejos del antiguo propietario, que todavía no habían retirado, aparecían levemente movidos. Un cajón abierto, una silla corrida a unos centímetros, una lámpara orientada hacia otro lado. Marta decidió llamar a la inmobiliaria para apurar el retiro. La respuesta fue incómoda.
Los herederos de Ricardo Funes estaban demorando la mudanza porque uno de ellos se negaba a vender. Había discusiones internas, trámites frenados. Pero la casa ya es mía, insistió Marta. Legalmente sí. Energéticamente la respuesta era otra. La primera vez que lo vio no estaba dormida. Se levantó al baño y al cruzar el pasillo notó que la puerta del estudio estaba entreabierta. Desde adentro se filtraba una luz tenue. Cuando empujó la puerta, la lámpara del escritorio estaba encendida. Sentado frente al escritorio había un hombre, no nítido, no completamente sólido, una figura con contornos definidos, inclinada hacia adelante, como si revisara papeles invisibles. Marta no gritó, el hombre no la miró, simplemente estaba ocupando el espacio. Cuando dio un paso hacia atrás, la luz se apagó. A la mañana siguiente, el escritorio tenía marcas sobre la mesa, líneas finas, paralelas, como si alguien hubiese apoyado repetidamente los dedos. Su padre dejó de mostrarse escéptico, cuando una tarde, mientras colocaba una repisa, escuchó una voz baja detrás de él. Eso no iba ahí. Se dio vuelta pensando que era Marta. No había nadie. A partir de ese día, la casa comenzó a rechazar cambios. Los cuadros se caían, los tornillos no ajustaban. Los estantes recién colocados amanecían torcidos. Marta empezó a investigar a Ricardo Funes. Descubrió que había muerto en el hospital, pero había pasado meses antes encerrado en la casa, negándose a venderla cuando sus hijos insistían. Había firmado documentos bajo presión. No quería irse. Y nunca lo hizo. Las apariciones no eran violentas, no eran arrojar objetos ni generar ruidos estridentes. Era persistente. Se sentaba en el sillón que aún no habían retirado. Encendía la lámpara del estudio, movía sutilmente aquello que Marta intentaba cambiar. La sensación era clara, la casa seguía siendo suya. Una noche Marta tomó una decisión distinta a la del miedo. Se sentó en el estudio, frente al escritorio, y habló en voz alta. La compré, no te la saqué. No sabía lo que pasó, pero no vine a destruir nada. El aire se volvió denso, como si la habitación contuviera una respiración ajena. Podés quedarte si querés, pero no para pelear. La lámpara parpadeó una vez, después se apagó. Los días siguientes fueron más calmos, no perfectos, calmos. Ricardo seguía ahí. Marta lo sentía. A veces lo veía en reflejos de las ventanas al anochecer, pero ya no movía cosas, solo observaba, y Marta entendió algo que no estaba en ningún contrato de compras. Hay propiedades que se heredan sin firmar papeles, y hay casas que no se venden del todo, solo cambian de dueño, aunque el antiguo propietario todavía camine por el pasillo. Antes de seguir, quiero que escuches algo. Hace unos días me quedó un mensaje, un audio de alguien que prefirió no escribírmelo. Se llama Pablo. Lo escuché hasta el final y decidí compartirlo con ustedes. Este es el audio de Pablo. Bueno, te mando esto porque ya no sé si estoy loco o qué. La casa la compré, te digo, re barata. O sea, cuando te digo barata es porque nadie la quería. Yo pensé que era por la zona, ¿viste? ¿Qué sé yo? O porque estaba medio descuidada, pero no. Estaba demasiado barata. Los primeros días todo bien, bastante normal. Pero empezaron boludeces, la mesa del comedor parecía corrida. No mucho, unos centímetros. Yo vivo solo y no tengo perro, gato, nada. Después las sombras. Eso ya me empezó a incomodar. No es que veo algo claro, es como, ¿viste cuando alguien pasa por el costado y lo ve en el reojo? Bueno, así. Una noche escuché el sillón crujir, como cuando alguien se sienta, ¿viste? Y yo estaba en la pieza. Me puse a averiguar y el dueño anterior murió acá, solo, de un paro cardíaco, y nadie reclamó la casa por meses. No sé, yo no soy de creer mucho, ¿viste? Pero ya llegué a la conclusión de que el tipo nunca se fue. Y te juro que a veces siento que le molesta que yo esté acá. A veces creemos que comprar una casa es solo una operación inmobiliaria. Firmás, pagás y listo. Pero las casas tienen memoria, tienen historia, y no siempre lo que queda es visible. Lo que contó Pablo no es un caso aislado. Muchas personas sienten que entran en un lugar que todavía está habitado por algo que no figura en ningún papel. La pregunta no es si existe. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando lo sentimos? Si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Y si este tema te interesa, déjame tu experiencia, porque a veces hablarlo ya cambia la energía. Nos vemos en el próximo relato.